Señor, largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar. Lectura del libro de Job. Ojalá alguien escribiera mis palabras y las dejara grabadas en metal. Ojalá alguien con un cincel de hierro las grabara en plomo y en piedra para siempre. Yo sé que mi defensor vive y que él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo, yo mismo y no un extraño. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Oye, oh Señor, mi causa justa, atiende a mi clamor. Escucha mi oración que no brota de labios mentirosos. De tu presencia procede mi vindicación. Ven tus ojos a rectitud. Aunque ensayes mi corazón visitándolo de noche, Aunque me sometas a prueba de fuego, no encontrarás impureza en mí. mi boca no hace transgresión como suelen los hombres. He guardado los mandamientos de tus labios. Me he mantenido en la senda de tu ley. Mis pisadas están firmes en senderos y no vacilarán mis pasos. Yo te invoco, oh Dios, por cuanto tú me oirás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Que salvas a los que te confían y libres a los que se levantan. Guárdame como la niña de tus ojos, Escóndeme bajo la sombra de tus alas. de los malos que me asaltan. De mis enemigos que buscan mi vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu, o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No recuerdan que yo les hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió para que fueran los primeros en alcanzar la salvación por medio del Espíritu, que los hace santos y de la verdad en que han creído. Para esto los llamó Dios por medio del Evangelio que nosotros anunciamos, para que lleguen a tener parte de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno y esperanza, gracias a su bondad, anime sus corazones y los mantenga a ustedes constantes en hacer y decir siempre lo bueno. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna.
ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo, Señor. Después algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten. Por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hombre que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y lo mismo hicieron los demás. Pero los 7 murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les contestó: en la vida presente, los hombres y las mujeres se casan, pero aquellos que Dios juzgue que merecen gozar de la vida venidera y de resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir, pues serán como los ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Ahí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Me gustaron estas lecturas porque siguen en esta semana, hemos estado hablando desde el domingo pasado, ¿verdad? De la muerte, de los difuntos, de los santos, y son temas de los que muy pocas veces hablamos o de los que en las iglesias muy pocas veces se profundiza, ¿verdad? Y quienes estuvimos presentes el domingo pasado y en el Oasis también, que creo que estuvo muy bonito y compartir, ¿verdad? Sobre qué pensamos de estas cosas, ¿verdad? Porque se nos olvida a veces que todos los domingos en el credo hablamos de la resurrección, ¿verdad? Creemos en la resurrección de los muertos, decimos en el credo cada domingo. Y no sé cuántos nos ponemos a meditar en esto que estamos hablando de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Que si lo decimos ya de manera mecánica o si realmente nos lo cuestionamos y estamos pensando, ¿verdad? ¿Qué actitud tenemos ante estas frases cuando lo leemos, ¿verdad? Y todas estas lecturas desde Job nos empiezan a hablar, ¿verdad? Porque Job, los que conocemos la historia de Job, es una historia bastante compleja, ¿verdad? Y en la que ha sufrido un montón, y él dice, ¿verdad? O sea, muestra, ¿verdad? En su actitud, una actitud constante de fe, ¿verdad? Y en esta parte de la lectura, en esta porción, dice que su fe está puesta en que él va a ver al Señor con sus ojos y que va a ser él mismo y no otra persona. No va a esperar que se lo cuenten, sino que él está esperanzado de que ese Dios en el que él ha puesto su fe, él lo va a ver, ¿verdad? Y yo espero que nosotros también tengamos esa fe en la que querramos nosotros ver y experimentar a Dios nosotros. Y no experimentar un Dios que nos cuentan o que nos predican en las iglesias, ¿verdad? O que nos dicen cómo es, sino que nuestra fe nos lleve a anhelar a nosotros, decir que nosotros queremos ver a Dios. Nosotros mismos, y que no nos cuenten cómo es Dios, sino que nuestra experiencia.
Y me llamaba la atención la frase de Job en esta lectura que decía, ojalá mis palabras queden escritas en piedra. Y me ponía a pensar, nosotros a veces, cuántas veces decimos cosas de las que nos arrepentimos, ¿verdad? Y que decimos, gracias a Dios no quedaron escritas, ¿verdad? Pero muchas veces hemos dicho cosas de las que no nos sentimos orgullosos, pero ahora en la actualidad quizás no tenemos que escribirlas en piedra, ¿verdad? Con que nos graben un audio o un video, ahí quedan inmortalizadas en la web, ¿verdad? Nuestras palabras, como el viernes que Nubiecita capturó ahí a nuestro pastor hablando, ¿verdad? En un evento. Quedaron inmortalizadas esas frases. Ahí la pueden ver en la página de Vida Plena, ¿verdad? Nuestra pastora. Ahí en Vida Plena está. Sí, ¿verdad? En el Facebook y en el Instagram. Esas palabras que quedaron grabadas ahí, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos que pensar en qué cosas, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? Que gracias a Dios no todas quedan grabadas, ¿verdad? Pero si quedaran todas grabadas, ¿qué cosas tenemos? Y esas eran las palabras que Job decía que ojalá quedaran grabadas, ¿verdad? Que él anhelaba ver a Dios, él mismo y no otra persona. Y no sé nosotros, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar qué actitud estamos teniendo ante estos temas de la muerte y la resurrección, ¿verdad? Porque hemos hablado toda esta semana sobre este contexto. En el Oasis hablábamos, ¿verdad? De cómo nosotros recordamos, ¿verdad? A las personas que han partido, ¿verdad? Y qué actitud tenemos ante estas cosas. Y varios compartíamos que hemos crecido con muchos prejuicios ante esta situación de los muertos y de las fiestas que se celebran, ¿verdad? Y yo les compartí una reflexión y les decía que ahora había que pensar, ¿verdad? Con qué actitud hacemos nosotros las cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo, ¿verdad? Y si hacemos, ¿verdad? Si la motivación de nosotros de hacer un altar, de poner una foto, de hacer algo es el amor, ¿verdad? Si lo hacemos por el amor que les tuvimos a estas personas, ¿verdad? No veía yo nada de pecaminoso, de malo, de satánico, de diabólico, ¿verdad? En hacer algo que está fundamentado en el amor que nosotros le tenemos, porque cuando las personas se mueren, yo les decía, no las dejamos de amar. Las seguimos amando. Entonces la muerte no es un límite para el amor. Porque a pesar de que las personas ya no estén, nosotros les seguimos amando. Y si ese amor es el que nos motiva a hacer estas cosas, ¿verdad? No veía yo nada de pecaminoso, ¿verdad? Y me ponía a pensar cuál era la motivación que yo tenía antes, ¿verdad? Cuando estaba en otras iglesias, ¿verdad? De tener prejuicios a este tipo de acciones, ¿verdad? Y decía, si el origen, ¿verdad? De esta reacción negativa es el miedo, es la censura, es la discriminación, son los prejuicios, entonces sí hay algo pecaminoso, ¿verdad? En tener una actitud negativa, ¿verdad? En rechazar y condenar cosas que a veces no conocemos, ¿verdad? O no entendemos, ¿verdad? Pero si las juzgamos desde nuestra ignorancia, desde nuestros miedos, entonces sí es una actitud pecaminosa, ¿verdad? Porque no está fundamentada en el amor. Y en este evangelio, ¿verdad? Yo creo que Álvaro sería un buen saduceo, ¿verdad? Porque él dice que cuando muera ya quiere olvidar de todo, ya, que ya no haya vida futura ni nada, dice él. Sería un buen saduceo en la actualidad, ¿verdad? Y nos plantea una situación bien curiosa, ¿verdad? Para variar como siempre, ¿verdad? Los evangelios en algunas lecturas y en esta, ¿verdad? Cosificando un tanto a la mujer, ¿verdad? Porque ponen a la mujer bastante, sí, ¿verdad? Por 7 hombres, ¿verdad? Y después preguntándose ellos de quién iba a ser cuando resucitaran, ¿verdad? Y es el momento en que nosotros debemos empezar ya a pensarnos un poco más, ¿verdad? A tratar de escudriñar de una manera diferente los evangelios, ¿verdad? Y hacer estas críticas, ¿verdad? Definitivamente está impregnada la Biblia
el evangelio y el contexto en el que Jesús estaba, de machismo y patriarcado exagerado, que a veces pensamos que era peor, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos vemos situaciones bastante similares, que no distan mucho de las situaciones que se veían en esos tiempos. Pero Jesús les responde, ¿verdad? Que en la vida futura, ¿verdad? No se va a casar, ¿verdad? Entonces que dejemos de estar pensando quizás en las cosas como las vemos ahora. Yo creo que ahí estaba el secreto que Jesús les estaba diciendo, ¿verdad? Dejen de pensar y de ver las cosas como las ven ahorita, ¿verdad? No sé, ustedes aquí están pensando en cómo son las cosas y nos pasa a nosotros muchas veces en cómo vemos a Dios también. Porque nosotros estamos en esta comunidad, en esta lucha constante de tratar de ver a Dios de otra manera, de experimentar a Dios desde otra forma, y no de la manera tradicional en la que se nos ha enseñado que le veamos. Y esa es una manera en la que nosotros estamos experimentando la muerte y la resurrección en esta comunidad. Porque estamos muriendo y aceptando que estamos dejando de ver a Dios como tradicionalmente se nos ha enseñado. Y definitivamente debemos de empezar a ver a Dios ya no como este Dios heteropatriarcal que nos presentaron toda la vida, ¿verdad? Este Dios machista, ¿verdad? Este Dios alejado del ser humano, distante, ¿verdad? Sentado allá viendo que la humanidad está aquí, ¿verdad? Como que si fuera un circo que está viendo, ¿verdad? De cómo aquí se matan unos con otros, cómo unos le adoran de una manera y otros de otra, ¿verdad? No es ese Dios el que nos predica Jesús. Nos está diciendo que ya dejemos de pensar en Dios como tradicionalmente se nos ha enseñado a verle. Cuando nosotros en esta comunidad nos enfrentamos a estas situaciones, ¿verdad? No sé cuántos en la comunidad, ¿verdad? Se sintieron cómodos o incómodos con la celebración que tuvimos, ¿verdad? Ya hemos experimentado otras situaciones de incomodidad, ¿verdad? La más épica, ¿verdad? Que recordamos de este año, ¿verdad? La predicación de nuestra compañera pastora Nubia, ¿verdad? Cuando nos decía, Dios Trino, no creo en ti, ¿verdad? Y yo creo que de verdad debemos de escuchar estas voces, ¿verdad? Que nos están enseñando a ver a un Dios de manera diferente. Pero no solo debemos escucharlo, ¿verdad? Sino que debemos hacerlo una realidad en nuestra vida. Y son nuestras acciones las que hacen que esas palabras, ¿verdad?, queden escritas de manera permanente, ¿verdad? A veces la gente no se va a acordar de lo que nosotros decimos, ¿verdad? Pero sí se va a acordar de lo que nosotros hacemos. Mucha gente ha venido a esta comunidad y se ha ido y quizás no se acuerdan de la predicación que escucharon cuando vinieron, pero sí se acuerdan de cómo les tratamos, ¿verdad? Si les tratamos bien o les tratamos mal. Y esas son las palabras que quedan grabadas, ¿verdad?, en el corazón de la gente. Son nuestras acciones. Y Dios nos está haciendo un llamado a esta resurrección, ¿verdad?, de nuestra mente, de nuestro corazón. De ver y de conocer a Dios de manera, ya no dejemos de ver al Dios tradicional que hemos venido viendo toda la vida. Y debemos de buscar la manera en la que nosotros este servicio también podamos hacerlo algo diferente, algo más vivo, algo que salga de nuestro corazón y que deje de parecerse a lo que hacen todas las iglesias. Debemos de seguir en la búsqueda, ¿verdad? Estamos tratando de ordenarnos, estamos tratando de hacer puntuales, estamos tratando de seguir una estructura, ¿verdad? Estamos tratando de aprender a cantar. Pero no quitemos la mirada, que lo que más nos interesa es no ser una copia más de otras iglesias. Y al final lo que hacemos aquí, los cantos, las oraciones, deben de surgir de todos nosotros, no de la persona que se para aquí, no de la persona que predica, no de los que lideran, ¿verdad?, no de los que cantan, ¿verdad?, sino de todos y cada uno. Si nosotros venimos aquí y nos sentamos a escuchar y no participamos, ¿verdad?, y en los oasis, ¿verdad?, cuando tenemos el momento de compartir y de expresar las cosas, no lo hacemos, ¿verdad?
Entonces también nosotros estamos colaborando a seguir pensando en ese Dios en el que solo tenemos que escuchar y que nos cuenten quién es. Pero nosotros tenemos que buscarlo, nosotros tenemos que ser como Job y decir, yo quiero verlo, yo quiero ser quien lo vea. Que no sea lo que me cuentan en la comunidad, ¿verdad? Yo escucho que la gente dice que se siente bien, pero yo quiero experimentarlo, yo quiero sentirlo. Y si no lo sentimos y no lo experimentamos, sigamos en esa búsqueda, porque esa es la invitación de Jesús. Pablo también, ¿verdad? En la lectura de las Tesalonicenses, dice que nos pongamos alerta cuando escuchemos mensajes, ¿verdad? De otros que dicen, no, es que aquí está el verdadero mensaje de Dios. Nosotros no tenemos la verdad absoluta en esta comunidad. Nosotros creemos en el Dios del amor y ese es el que nosotros predicamos porque es el que hemos conocido. No podemos decir que en otras iglesias no está Dios, ni podemos decir que en otras iglesias no tienen la verdad, ¿verdad? Porque a algunas personas les funcionará, ¿verdad? Esa parte de Dios, ese rostro de Dios que han visto. A nosotros quizás no nos ha funcionado y por eso estamos aquí. Pero tenemos que anunciarlo y tenemos que decirlo, ¿verdad? Tenemos que compartirlo. No con palabras, sino con acciones. Porque esas son las palabras que van a quedar grabadas en el corazón de la gente y en nuestro corazón. Lo que nosotros más recordamos muchas veces no son las palabras o no son las frases, sino son cómo nos sentimos en un momento. Si nos ponemos a recordar las cosas que vivimos en nuestra infancia, generalmente son nuestras experiencias emocionales las que más recordamos, que nos sentimos felices, que nos sentimos tristes, algo que nos asustó, algo que nos dio miedo y nos traumatizó. Más que las palabras, son las maneras en las que actuamos, las que nosotros mismos recordamos y las que vamos a hacer que las personas recuerden de nosotros. Jesús nos está haciendo una invitación a que resucitemos en nuestra manera de vivir. Que no estemos pensando, ¿verdad?, en el futuro o estemos viendo esta resurrección como algo que va a pasar hasta que nos muramos. Y si queremos creer, creamos y si no, no, ¿verdad? Él siempre nos hablaba de un reino de los cielos que teníamos que construir ahorita, en este momento, con quien tenemos a la par, con quien vivimos, con quien trabajamos, con quienes son nuestros compañeros. Ese es el reino de Dios que nos está constantemente hablando Jesús, ¿verdad? No nos está hablando de un reino futuro, sino de la construcción constante del reino. Han pasado 2000 años y seguimos en esta lucha de construir el reino. Y ojalá que nosotros de verdad podamos escuchar cada vez más y más el mensaje del amor, pero no nos quedemos solo en la escucha, sino pasemos de verdad a las acciones. Cada vez que nosotros nos sintamos cómodos en nuestra comunidad, es el momento de cambiar, es el momento de hacer algo diferente. Y yo creo que Dios nos está diciendo que resucitemos, que hagamos las cosas diferentes. Estamos por terminar un ciclo litúrgico a un par de domingos, ¿verdad? Y es el momento de repensarnos cómo vamos a empezar a vivir el nuevo ciclo litúrgico, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer de diferente? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer de nuevo? ¿Qué aprendimos este ciclo, ¿verdad?, de Dios para aplicarlo en este que viene? ¿Cómo vamos a hacer comunidad este nuevo año que vamos a comenzar? ¿Qué vamos a hacer para ser más amorosos entre nosotros y con las personas que vengan? ¿Qué actitudes tenemos que cambiar? No se trata solamente de ser resilientes y de aguantarnos, porque a veces estamos aquí porque nos aguantamos, pero debemos estar aquí porque nos amamos y porque nuestras acciones sean basadas en el amor. Y es difícil, Margarita, porque Álvaro nos las pone bien difícil todos los domingos, ¿verdad? Él se empeña, ¿verdad?, en ser la piedra así para que nos tropecemos, ¿verdad? Sí. Una roca, no es piedrita. La peña de Oreo. Pero aprendamos de todo eso, ¿verdad? Que al final
nosotros y el amor de esta comunidad lo arrastre, ¿verdad? La deje raspada a la hermana, ¿verdad? Magdalitas, ¿verdad? Veamos a Dios con otros ojos. Estemos abiertos a conocer a un Dios. Decía una de las lecturas aquí, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de vivos. Y esa es una frase que han utilizado para condenar ese tipo de acciones, porque es un Dios de vivos y no de muertos. Y eso no decía el Evangelio. Decía, es un Dios de vivos porque para Él todos están vivos. Los que estamos aquí presentes y los que ya no están con nosotros siguen vivos. A los que nosotros llamamos muertos, para Dios están vivos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos actitudes, verdad, tan negativas ante estas situaciones? Dios nos está diciendo en este Evangelio que Él es el Dios de todos. No es el Dios de los cristianos, o de los judíos, o de los musulmanes, o de los magdalitas. Es el Dios de todos. De los que creemos en Él y de los que no creemos en Él. Y de todas también. Y de todas y de todas, ¿verdad? De los nacidos y de los no nacidos. Ahí sí, no. Es el Dios de todos. Ahí sí, no hay que hacer. Escuchemos la invitación de este domingo, ¿verdad? A dejar de ver las cosas como tradicionalmente las vemos. Y aprender a ver el Evangelio con otros ojos. Cuando veamos estas cosas no es malo ser crítico, ¿verdad? Y no decir qué machista es este pasaje, ¿verdad? Porque es totalmente cosificada la hermana del Evangelio, ¿verdad? Como dicen, como que si fuera propiedad. Y no se trata de eso. Y eso no lo veamos como algo ajeno a nosotros. Porque si el Evangelio lo estamos compartiendo es porque nosotros seguimos teniendo esas actitudes para con las mujeres seguramente. Seguimos cosificando, y no solo a las mujeres, sino a muchas personas con las que convivimos. Las seguimos tratando como objetos, como dicen en las empresas, como un recurso humano únicamente. Las vemos solo como medios para cumplir nuestros objetivos. Y deshumanizamos totalmente al prójimo. Y no hemos sido capaces de ver a Cristo en esa persona. No hemos sido capaces de ver a Jesús resucitado en cada una de las personas. Las tenemos que ver en los que nos caen mal y en los que nos caen bien. En los que nos agradan, en los que no nos agradan. Es difícil. Esa es la parte difícil de ser cristiano. Que al final no le podemos exigir a los demás que sean cristianos, sino que la exigencia debe ser hacia nosotros. Esta es la parte más difícil, pero eso es en lo que queremos caminar en esta comunidad. Que Jesús resucitado resucite en nuestra mente. Que nos ayude a transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver a Dios. Que nosotros anhelemos experimentarlo como Job y que nosotros digamos, yo quiero verlo con mis propios ojos y no otro. Amén, Martalitas. Amén. Sin la ayuda del Señor, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, unidos al rezar, unidos en una